Listo. Bueno, en la clase del día de hoy vamos a llevar un poco de lo que va a ser su nuevo tema, cursores. A lo que tengo entendido van a avanzar con el licenciado el día martes y el día jueves probablemente sea su defensa. Y por ello es que quiero hacer esta clase antes de que ustedes pasen este tema, ya que llegando el día jueves va a ser un poquito insulso que lo lleve otra vez, ya que ya en ese momento ya habrían defendido el tema de cursores, ¿no? Así que le estamos llevando un poquito más antes. Bien, también en esta clase vamos a llevar un poco de una solución de lo que sería su examen pasado o su defensa pasada de procedimientos y funciones. Entonces, bueno, este material ya le he compartido también por acá. Ya debería estar. Sí, ya está. Si es que me quieren seguir con el Canvas, necesitan el código, ya está directamente el link de Canvas, porque he visto que está mejor que descargarlo y que se tenga errores en la edición y demás. Bueno, entonces, cursores. Sé que ustedes no han llevado el tema de vistas, pero no se lo lleva a vistas mucho si es que ustedes tienen cursores. ¿Qué son los cursores? Los cursores son como unas subtablas. Imagínense crear esto. Tienen una tabla de investigador, digamos. Pero tiene demasiados datos. Tiene email, tiene cuál es su nombre, su apellido, su edad, su fecha de nacimiento, tiene otros datos de cuándo ha ingresado, cuánto es su sueldo y muchos datos más, digamos unas 20 columnas. Pero nosotros como informáticos solamente necesitamos para mostrarle alguna información su ID de investigador, su nombre completo, nombre y apellido, y quizás la fecha que ha ingresado a la empresa, no lo sé. Quizás solo esos 4 datos de los 20 datos. Entonces, ¿cómo empleamos los cursores? Pues los cursores vamos a crearlos y después de crearlos, entonces solamente podemos especificar que en esta nueva, entre comillas, tabla o vista, tenemos solamente estas 4 funciones. También esto lo vamos a poder ir iterando. Claro, en funciones, en procedimientos, directamente sacábamos sus resultados. No íbamos, digamos, fila por fila, viendo, digamos, cuál es su edad del primer investigador, cuál es su edad del segundo, cuál es su edad del tercero. No hacíamos eso. Pero con cursores sí podemos hacer eso. Es decir, si es que tienes que hacer algún if, digamos, tal persona está probando la materia, está reprobando, así para sumar, si es mayor a 51, por cada persona que está realizando, y no sé, si es que aprueba, hacerle su informe de aprobación, podemos hacerlo con cursores. Tómenlo como unas vistas aparte que podemos iterarlas. Es decir, que vamos a utilizar también el loop. Bien, entonces, hay dos formas de crear cursores. La primera forma es acortar estas tablas gigantes que tenemos. ¿Cómo? Seleccionando solamente los datos que necesitamos. En aquí estoy declarando un cursor. Tengan en cuenta que esto solamente se lo está haciendo en un bloque PL-SQL, pero ustedes lo pueden declarar en los cursores, sea en funciones y sea en procedimientos. Primeramente, una fácil es directamente en el bloque PL-SQL. Después del declare, puedes declarar al cursor. ¿Qué es lo que tiene? Primero, tiene la palabra reservada cursor. Luego de eso viene el nombre del cursor. Tú le puedes poner el nombre que tú quieras, ya que va a ser tu variable. Aquí le estoy poniendo C_autor. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que es un cursor del autor. Seguido de la palabra reservada is. Y en aquí va a venir tu select from where de lo que necesites. Claro, con select from where, nuestros queries que hacíamos, resumíamos las tablas, no teníamos todos los datos, no poníamos un asterisco y así, ¿no? Entonces, con esto va a ser mucho más sencillo. Vamos a poder obtener datos, los datos que necesitamos para mostrar la información. Por ejemplo, en aquí, en la tabla autor, solamente estoy mostrando su ID de autor, su apellido, concatenado con su nombre, y su nacionalidad. Y finalmente tener un orden.
Order by 2. ¿Es necesario este order by? Sí, si es que quieres mostrar la información ordenada. Continuando con eso, como ustedes están aquí manejando 3 datos, tengo ID autor, este apellido y nombre que se está concatenando, y nacionalidad, también me estoy creando 3 variables para guardarlas, donde en X y ID autor, que va a ser para mi ID autor, X nombre, para la concatenación del nombre completo, y X nacionalidad. Esas 3 variables estoy creando. Claro, tienen que tener en cuenta si es que utilizan varchar 2, en aquí me falta un varchar 2, ponerle por acá, tienen que verificar el tamaño, que no sea menor al que están utilizando en la tabla original. Bien, eso tengo que arreglar un ratito. Comenzamos entonces. ¿Cómo mostramos el cursor? Primero aquí estoy haciendo unas líneas para definir qué es lo que estoy mostrando. Estoy mostrando autores, su ID autor, su nombre completo, su nacionalidad. Todo tranquilo hasta aquí. Pero después necesito abrir ese cursor y mostrar todo lo que tiene el cursor línea por línea. Entonces, ¿cómo le hacemos? Primero abrimos el cursor, open y el nombre del cursor, .com. Seguido, una línea abajo, un loop. Y claro, antes habíamos llevado for, while, ¿no? Pero este es un loop diferente. Y para que no quedemos en un bucle infinito, necesitamos también la palabra exit when. Bien, entonces, después de hacer este loop, cerramos el cursor. Close cursor. Tengan en cuenta siempre cerrar este cursor. ¿Por qué? Porque al final, si es que no cierran el cursor, pueden tener una de las excepciones. Y para ello ya necesitan utilizar el exception. Cuando el cursor sigue abierto, cursor is open, que lo habíamos visto en unas clases anteriores. Bien, entonces dentro del loop, ¿qué voy a utilizar? ¿Qué es lo que voy a ver? La línea importante es este fetch. Este fetch está obteniendo, digamos, la primera línea en la primera vez del cursor. Fetch, el nombre del cursor, y todos esos datos que me van a obtener de la primera línea, ID autor, nombre, nacionalidad, lo voy a guardar. ¿Y cómo guardábamos si es que queremos guardar más de una variable? Into y los nombres de las variables seguidos por comas. Ahí tengo una línea. Después de eso, ¿qué decimos? Vamos a salirnos del loop cuando el cursor no tenga datos. Y para no tener problemas si es nulo, es cero, no sé, cualquier dato que sea diferente, yo voy a agarrar el tipo de dato de not found. Eso es lo que significa esta parte. Entonces, nos salimos cuando no se encuentre datos en el cursor. Si es que no te está saliendo del loop, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a poder mostrar todos tus datos. ¿En dónde? En esta línea. Muestro entonces mi X de autor, el nombre y la nacionalidad. Y así va a ir este loop línea por línea. Va a pasar este fetch, te permite pasar línea por línea. Línea 1, esto no es... se ha encontrado datos, sí, no ingresa el exit y sigue mostrando. Línea 2, va a guardar sus datos. Se ha encontrado datos, sí, así que nos vamos pasando. ¿Sí? Línea 3, hasta que no encuentre datos. Por eso es importante tener este exit y este fetch para ver qué es lo que tienes en tu cursor. Entonces, este sería el tipo 1 de cursores. Vamos a hacerlo correr. Si todo va bien, antes que nada le cambiaré este varchar 2. Ahora sí. Como saben, las clases ahora mismo de demostración, auxiliatura, de práctica, se lo está llevando con BD documentos. Vamos a ir haciendo prueba. Aquí cargue un ratito. Listo. Ahí está. Hacemos correr porque para estar codeando esto me va a tomar unos 5 minutos por ahí. Entonces, ¿qué resultados tengo? Se ha creado el cursor y después de eso se está viendo qué es lo que se tiene en el cursor y se muestra. Y ahí tenemos todos los autores. Su ID autor, su nombre completo y su nacionalidad. Ordenado por
su nombre completo. Este order by, el cual lo estamos poniendo en el cursor, es importante. Y así obtenemos todos estos cursores. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo en cursores, entonces, sería esta parte del loop. Porque lo demás, cursor, el nombre del cursor, is, eso está bastante fácil. En aquí ya le ponemos nuestro query que ya conocemos. Lo único importante aquí, para memorizar, así para el jueves en sí, el martes aún pueden tener sus copias de código y demás. Para el jueves necesitan memorizar cómo abrir el cursor, hacer el loop, el fetch. Esta línea que es importante, salir cuando nos encuentra datos, end loop y cerrar el cursor. Con eso no deberían de tener problemas al hacer un cursor. Claro, esto se le está haciendo en queries que son cortitas. Ahora mismo, vamos a ver otro query que digamos, una persona tiene una tabla, pero esta tabla tiene pocas columnas. ¿Qué es lo que le conviene? ¿Hacer todo esto, crear tantas variables y eso? No, no le conviene eso. Si es que tienes pocas líneas de código, así vas a utilizar todo, o bueno, quieres tener pocas líneas de código y utilizas una mayor cantidad de variables, es mejor utilizar el segundo tipo de creación. Vamos a ver, presentar. Bien, esta es la creación de tipo 2 de cursores, donde nuestro cursor es un poquito más diferente. ¿Qué es lo que se está haciendo? En este caso, a comparación del ejemplo anterior, ya estamos cambiándolo, el select por asterisco. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Está obteniendo todas las filas, o bueno, todas las columnas. Y como obtiene todas las columnas, ya solamente nos queda crear una sola variable, que va a ser tAutor, digamos. ¿Y qué tipo de dato va a ser tAutor? Pues va a ser de la tabla autor, su tipo de row, o su tipo de fila. Entonces ahí lo va a tener todos sus tipos de datos en aquí. Vendrá primero un number, luego vendrá otro varchar 2, otro varchar 2, luego vendrá un number, un date, no sé. Pero va a tener todos los tipos de datos de la tabla. Esto es recomendado cuando solamente vas a utilizar una sola tabla en el cursor. Cuando utilizas una sola tabla, hazlo con esto. Te ahorras variables, te ahorras declarar, te ahorras aquí poner un select largo, te ahorras varias cosas. ¿Qué es lo que va a cambiar en el begin? Ya en aquí estamos haciendo lo mismo, ¿no? Estamos abriendo el cursor, estamos haciendo el loop, end loop, cerrando el cursor. Eso ya está bien, es lo mismo. Donde va a cambiar va a ser desde el fetch, este fetch. ¿Qué vamos a hacer? Claro, este fetch, el nombre del cursor, into, y vamos a guardarlo en una sola variable, el cual va a ser tAutor. Lo vamos a guardar aquí todos los datos o toda la fila que se contenga. Y finalmente, exit when el cAutor nos ha encontrado datos. Así cuando se haya finalizado de recorrer todo el cursor. Y después de eso ya mostramos los datos. Pero ¿cómo vamos a mostrar los datos? Ya utilizamos la variable tAutor. Entonces, de tAutor voy a obtener el ID autor con su puntito. También voy a obtener su apellido. Aquí le ponemos un puntito. El nombre, tAutor.nombre, y su nacionalidad, tAutor.nacionalidad. Así vamos a obtener estos datos. Como les digo, este tipo 2 de creación de cursores está utilizado más que todo cuando utilices solo una tabla en tu cursor. Para hacer solo una tabla, utiliza esto. Vamos haciendo prueba que sería lo mismo que habríamos hecho en el anterior ejemplo. Aquí está. Ah, sí, me he olvidado algo de aquí. ¿Qué dice? Cursor y select from where. ¿Por qué está mal esto? 4, 5.
16. Mi punto y coma. Aquí. Ahora sí, me falta un punto y coma acá. Listo. Bueno, el resultado que tenemos es el mismo del anterior. Que en sí lo que estamos ahorrándonos es declarar tantas variables. Porque al final solo estamos utilizando una tabla, ¿no? Entonces, ahorrándonos de estas variables, ya solamente utilizamos el tautor en todas las líneas. Ahí creo que se ve mejor. Ponemos tautor.id de autor, y ahí tenemos su ID. Luego para el apellido lo mismo, ahí tenemos su apellido. Aquí le pondremos un espacio. Mucho mejor. El nombre y finalmente su nacionalidad. Y ahí me está saliendo todos los datos, ¿no? Aquí le puedo poner con más espacios para que se note mejor. Por este otro lado más. Bueno, esto ya es un poquito más del diseño que tendría su tabla. Pero esto es lo que se busca. Que se muestre todos estos datos, pero ya no en tablas como lo hacíamos con nuestros queries, sino que se muestren en mostrado de líneas o mostrado por consola o por pantalla. Sí, por pantalla. De esa forma entonces nos sirven los cursores. Como les digo, no es muy complicado. Solamente se complica cuando utilizamos más de una tabla, por ejemplo. Y ahora mismo lo vamos a ver. Ya, seguiremos presentando. Estos son ejemplos básicos, ejemplos simples, que de seguro que hasta el licenciado les va a mostrar unos ejemplos así de simples. Pero bueno, las defensas no son tan sencillas, no solamente te pide, mostrar su ID, su apellido, su nombre y fin. No es así. ¿Cómo es que puede complicar estos cursores? Teniendo un where, donde, no sé, el autor no tenga estos apellidos, o no sea similar a estos, que no sea de cierta nacionalidad. De esa forma sí podría empezar a hacer más grande tu consulta. Estas consultas no solamente pueden ser así de sencillas, también puedes utilizar las que utilizabas como tablas temporales y así. Y en aquí vamos a mostrar un ejemplo de estas. Este es uno de los ejemplos que sería uno de los más básicos para contar el número de libros que ha escrito un autor. Para ello, ¿qué necesito? Primero, necesito dos tablas diferentes. La que sería de autor y la otra que sería de escribe libros o escribe _L. Y cuando utilizas más de una tabla en cursores, es recomendable utilizar la primera forma de creación de cursores o el primer tipo. Y entonces, aquí me creo mis variables y de autor, el nombre completo del autor y el número de libros que ha escrito ese autor. ¿Qué voy a poner en mi cursor? En mi cursor, llamado seAutor, va a ser toda la consulta para obtener el número de libros por autor, que incluye también el ID de autor y su nombre y apellido completo. Bien, ¿cómo hacíamos este conteo? Para obtener ceros y demás, lo hacíamos con un left join, ¿no? Eso ya se la sabe. Entonces, en select mostramos el ID autor del autor, el apellido concatenado con el nombre, que se va a guardar en nombre, o que se va a mostrar como nombre. Y para no tener valores nulos, NBL entre paréntesis temporal.número de libros, 0, si es que se tiene nulos. Y se va a llamar número de libros. Y ahí obtenemos de autor, el left join con el conteo de libros que se está haciendo. ¿De dónde se hace este conteo de libros? De escribe_l. Entonces aquí está contando todos los libros que ha escrito un ID autor. Y así simplemente con el left join ya puedo obtener todos los ceros y demás. Finalmente lo estoy ordenando por su nombre completo. Order by 2. Bien. Como está haciendo una concatenación, también sus tamaños se van a sumar.
Apellido es un varchar 235 y el nombre es un varchar 235 también, así que varchar 270. Aquí le voy a poner el 2. ¿Cierto? Ya. Ahí está. Continuando. Entonces mostramos todos los nombres de los autores. Aquí solamente estoy haciendo una presentación, esto ya es solo poner detalles. Abrimos el cursor del autor, estamos abriendo, empezamos el loop, cerramos el cursor del autor. Les recomiendo siempre poner esta estructura antes de llenar lo que tengas dentro de las estructuras, ya que a veces se nos olvida cerrar cursor, digamos. Bien, después de eso, ¿qué es lo que necesito? Guardar todos los datos en nuestras variables. Entonces, fetch, nombre del cursor, los guardamos en la primera variable, la segunda variable y la tercera variable, en este orden. Tienen que respetar el orden que han puesto en su select. Y finalmente, exit cuando el cursor de autor no se haya encontrado datos. Después de este exit ya mostramos todos nuestros datos, ¿no? X y de autor, con el nombre y el número de libros. Y así finalmente, ¿qué resultado nos haría? Aquí ya lo estoy mostrando. Nos está mostrando el I de autor, el nombre completo de los autores y el número de libros escritos. Aquí ha escrito 3, 1, 4, 1, ceros, 2, 0. Aquí ha escrito 10 libros y así. Y con este ejemplo de cursores ya podemos empezar a hacer nuestros reportes. ¿Qué son los reportes? En sí son cursores que están dentro de cursores que se va a mostrar mucha más información. Claro, estos cursores poco a poco con estos ejemplos lo estamos empeorando, es decir, lo estamos volviendo más difíciles. ¿Qué o cómo podemos hacer más difícil esta consulta? ¿Qué les parece si, digamos, aquí tenemos a Dubir y Patricia, que ha escrito 3 libros, y que me muestre cuáles son estos 3 libros? Aquí Chacoya Vladimir, que tiene 10 libros escritos, que me muestre los 10 libros escritos. Los que tienen 0, que no me muestre nada. Y eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, donde es posible hacer cursor dentro de un cursor, pero abriéndolos claramente en el loop, no dentro de la declaración. Bien, este es un ejemplo más complejo, un poquito más difícil. ¿Qué hacemos aquí? Primero, vamos a hacer lo mismo que antes. Este cursor ya lo teníamos, ¿no? Sé autor para saber cuántos libros ha escrito un autor. Ahí tenemos su de autor, apellido, nombre, número de libros, y ahí se está contando cuántos libros ha escrito. Esto ya lo teníamos en el anterior ejemplo. Vamos a hacer entonces otro cursor de libros, donde vamos a mostrar el nombre del libro que está en documento, el año en el que ha sido escrito el libro y finalmente el I de autor para luego compararlo y verificar que de verdad este autor que está en el primer cursor es el mismo del segundo autor. Bien, tengo estos 3 datos, aquí tengo también otros 3 datos y todos esos datos voy a crear sus variables. Aquí estoy creando sus 6 variables. 3 del primero, aquí tenemos 3, y 3 del segundo. Aquí está, que sería X y de autor, nombre, número de libros, nombre del libro, año y el I de autor del libro, que está aquí. 6 variables diferentes. Continuando, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy viendo de las tablas que voy a sacar la información. Documento, del libro, describe el libro. Donde el documento y de documento es el mismo que del libro, de quien escribe el libro es el mismo que el libro, ordenado por el nombre del libro. Al final que me muestre ordenados los libros es lo que estoy diciendo. Y después de eso, ¿cómo los voy a mostrar? ¿Cómo voy a abrir estos cursores? Creo que aquí no se nota muy bien, ¿no? A ver, ¿tenemos algún...? No, ya. Bueno, les explico entonces esto. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Primero,
Estoy mostrando los autores, número de escrito, todo esto es lo mismo que teníamos antes. Mejor le pondremos un poquito de color para que se note. Ya. Todo lo que está en aquí, esto le pondremos con un color un poquito diferente. Digamos ahí. Ya. Todo lo que está acá arriba es lo mismo que teníamos antes. Uy, este color se ve horrible. Ya, ahora sí. Todo lo que está aquí arriba es lo mismo, el mismo código que teníamos antes. Y también la parte de aquí abajo, hasta acá. Pondremos esto. Bien. Entonces, todo lo que teníamos arriba es lo mismo. Este end loop también es lo mismo. Lo que va a cambiar es lo siguiente. Cuando tengamos, digamos, más de un libro escrito o más de 0 libros, 1, 2, 3, 5, 10 libros que haya escrito un autor, entonces vamos a poder mostrar los libros. De allí entonces empezaríamos a abrir el cursor de libros. Abrimos el cursor de libros, el loop, end loop y close cursor de libros. Esto sería para los libros. Y dentro del loop de los libros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener los datos en las variables que corresponden. Aquí están sus variables. Y vamos a salirnos cuando no se haya encontrado datos dentro de este cursor. Entonces, preguntamos si este autor, que estamos dentro del cursor del libro, es el mismo autor el cual está aquí afuera. Aquí está. Vamos a verificar si estas dos variables son las mismas. Es decir, que estamos hablando del mismo autor. Si es que estamos hablando del mismo autor, entonces en aquí sí deberíamos demostrar el nombre del libro y el año que ha sido publicado este libro. Y finalmente, finalizamos con este if para mostrar ese libro. ¿Qué tal si no tuviera este if? Pues me mostraría todos los libros por cada autor que mostraría. Entonces ahí deberíamos de filtrarlo. Y finalmente el end loop y cerramos el cursor de los libros. ¿Cuál es nuestro resultado que vamos a obtener de este código? De este código vamos a obtener todo este resultado que también se podría llamar un mini reporte de todo lo que se tiene. ¿Qué tenemos? Los autores. Ahí tenemos a Dubir y Patricia, que había escrito 3 libros. ¿Cuáles son esos 3 libros? Circuitos del 2001, Electroestática de 1998 y Vivir, Amar y Soñar del 2000. Luego está de Ahuacho Erwin, que tiene un libro escrito de Fundamentos de la Materia en 1999. Y así sucesivamente va a ir mostrando. ¿Qué pasa con las personas o los autores que no han escrito ningún libro? Por ejemplo, el autor 728, Arpasi Grover, no ha escrito ningún libro, así que no se le muestra nada. Y así sucesivamente. Aquí hay la persona que ha escrito 10 libros, 4 libros, y así. Y ahí finalmente terminamos con Orochi Pamela, que ha escrito 4 libros, Vicente Milenca 0 libros y Vilca Efraín 3 libros. De esa forma entonces tenemos estos cursores que se han ido generando. No sé si tuvieran alguna consulta de los cursores hasta esta parte. Porque en sí pueden crear más de un cursor, pueden hacer los cursores que necesiten. Tómenlo como que hacen force. Tomen como un cursor es un for que va a ir línea por línea, va a ir viendo qué datos tienes y así. Y cuando haces otro for para obtener sus datos, más que todo lo que hacían en programación orientada a objetos, necesitaban abrir otro for y demás. Entonces ahí ustedes necesitan abrir otro cursor para verificar qué dato es de quién, qué libro ha hecho tal persona y así. Más que todo de esa parte se podría entender los cursores. Bueno, no sé si tuvieran alguna consulta hasta aquí.
Bueno, aprovechando, la primera parte de la práctica ya está lista en Classroom. La pueden ver. Todavía no me dijo el licenciado hasta qué fecha voy a tener que entregar las notas y demás. Pero puede que sea de aquí a 2 semanas o de aquí a, no sé, un mes, 2 meses o a final de semestre, no lo sé. Pero manténgalo como de aquí a 2 semanas porque primero van a pasar 2 clases de cursores, una clase cursor y la otra defensa. Y luego va a ser 2 clases de triggers, que sería una clase de triggers y otra la defensa de triggers. Así que vayan realizando esta práctica, más que todas las personas que no pueden realizar los ejercicios extra, algo así, o es que no van a estar en el examen de liberación de auxiliatura. También esas personas les recomiendo que hagan la práctica. Los que están haciendo sus ejercicios extra, no sé si hasta esa fecha que me pidan las notas, si es que es en 2 semanas y van a tener 5 puntos de ejercicios extra, no creo que les alcance. Así que les digo algo. Este ejercicio 4 de cursores va a valer 2 puntos. No va a ser uno como los anteriores, más que todo porque a la siguiente vamos a llevar triggers y un poco de cómo se hace este insert, update, delete y creación de tablas por código. Así que este ejercicio de cursores va a valer 2 puntos. Mientras hayan consultas, les explicaré entonces el ejercicio de hoy de cursores. Antes que nada, las configuraciones, ¿cierto? Respuesta, limitamos a una respuesta. Y si quieren la copia, cuando se solicite. Ya. Bien. Ejercicio extra 4. Problema de cursores. Vale por 2 puntos de auxiliatura. En aquí nombre completo, carnet, todo tranquilo. Con cursores resuelva el siguiente ejercicio. Muestra las revistas en donde escribió el autor y la cantidad de revistas escritas por los autores. Bueno, esto es igual que el anterior, bastante similar, pero ya no hablamos de libros, sino vamos a hablar de revistas. Ustedes saben que un autor puede escribir en un artículo o varios artículos, y estos artículos pertenecen a una revista. Entonces necesito saber en qué revistas ha escrito cierta persona. Por ejemplo, aquí tenemos a David y Patricia que había escrito 3 libros, pero aquí no ha escrito ninguna revista, o en ningún artículo y por tanto ninguna revista. Así que no se muestra nada. Por otra parte tenemos a Juacho Erwin, que había escrito en 2 revistas. Y ahí vamos a mostrar cuáles son las revistas: Psicología Educativa y Leyes de Newton. ¿Cuáles son las fechas? Esto creo que era la fecha de edición, si no lo recuerdo bien, para cada una de estas revistas. Que claro, estos datos están dentro de la tabla revista. Sí, son fechas de edición. Entonces ahí tenemos el nombre de la revista y la fecha de edición de la revista. Y así sucesivamente con las demás. Aquí tenemos 0, Pasa Priscila 0, Grover 0, Benedict Balazo tiene 3 revistas: Probabilística, Leyes de Newton y Técnicas y Métodos de Comunicación. Y ahí tenemos también sus fechas de edición. Y ahí vamos con los demás. Aquí todos tienen 0, Cormen Thomas tiene 2, Huachaya Cortés tiene 3, y así. Algo que les voy a decir aquí es que tengan cuidado con las revistas que se repiten. También tengan cuidado con el orden que están llevándose las revistas. Por ejemplo, está en orden de nombre y así. Y como ahora mismo solamente se ha indicado la creación de cursores en un bloque PLSQL, en la solución solamente peguen el bloque PLSQL. Creo que esto va a ser un poquito largo, no tan largo como lo que vaya a venir en sus defensas, pero sí va a ser un poquito largo.
Así que también por esa razón va a ser válido por 2 puntos. Les enviaré antes que nada esto. Ustedes pueden empezar a hacerlo. Este ejercicio va a estar abierto hasta las, no sé, ¿les parece bien a las 9? Porque ahora mismo vamos a explicar la solución de la defensa de procedimientos. Ahí está. Ya. Para esto vamos a necesitar la base de datos de Centruedo. Verificaremos. Docente, estudiante inscrito en materia paralela. Sí. Bien. Entonces, los que quieran comenzar ya nomás su ejercicio de cursores lo pueden comenzar. Y mientras tanto, como va a ser abierto el formulario hasta las 9, vamos a realizar el solucionario de la defensa de procedimientos que ha pasado el anterior jueves. Claro, el anterior jueves tampoco hubo clases, ya que la norma decía que solamente clases hasta las 3:15. Y pues nuestro horario no era hasta las 3:15, era de 4 a 6. Bien. ¿Qué nos decía este examen o esta defensa? Ejercicio 1. Desplegar el siguiente detalle por estudiante. Para la solución utilizar por lo menos un procedimiento y una función. Si gusta funciones pueden ser varias. Bien, para esto yo comenzaría con el promedio, volverlo una función. Vamos a crearnos una función. Ahora mismo estamos comenzando a las 6:48. A ver cuánto tiempo nos toma. Promedio y de entrada que tenga el ID estudiante. XID estu y number, si no me equivoco. Vamos a devolver igual un dato numérico. Aquí tenemos el is, begin, end, aquí el nombre de la función. Y necesito los exceptions. Para no complicarnos mucho, yo solamente utilizo el when others then. Y vamos a devolver 0 si ese es el caso. Bien. Necesitamos entonces devolver un dato de promedio. Al finalizar todo esto, vamos a darle un return xprom. Y así devolvemos todo el promedio. Verificaremos entonces, ¿dónde están las notas para sacar el promedio? Primero necesitamos sumar todas estas notas, la nota 1, la nota 2, la nota 3, y después de eso ya igualarlo, el ID estudiante, que también está en la tabla inscrito. ¿Cómo se hacía el promedio? Nosotros lo hacíamos con ABG, para sacar el promedio. Vamos a sumar la nota 1 más la nota 2 más la nota 3. Y esto lo podemos guardar en, o mejor en aquí, lo guardamos en xprom de la tabla inscrito, donde el xid estu es igual a ID estudiante. Ahí está. Por si acaso, voy a poner este NBL para que no me dé datos nulos o datos extraños. Verificaremos si esta función está bien, que ahora mismo la estoy creando. Y ya. Función creada. Haremos esto. ¿Cómo hacemos prueba a las funciones así a la rápida? Podemos hacer esto. Select promedio, ponemos un dato cualquiera,
Aquí tenemos un dato de 73, digamos, from dual. Verificamos, nos dice 47.8. El valor de 12, que debería de darnos 0, nos da 0. El dato de 23, el 23, ahora sí, nos da 58. Entonces esta función nos está funcionando. Todo tranquilo. Hacemos la prueba con 72, nos da 46. Ah, perdón, era con 62. Con 62 tenemos el promedio 72. Y así esta función nos está funcionando. Vamos a crear entonces luego el procedimiento. Nos dice por lo menos un procedimiento. Así que con tal de darle un procedimiento, todo bien. Vamos a crear, reemplazar procedura. Nombre del procedimiento, datos por estudiante. ¿Qué dato de entrada voy a tener? El XID esto. Y number. Datos de salida. Deberíamos de tener más de uno, ¿no? Puede ser el apellido. XAPTE. In varchar 2. Y el XNOM. Esto no sería in, sería out. Out varchar 2. Y esto también, out varchar 2. Tenemos el apellido, el nombre. ¿Qué tal también la calificación? Xcali, out varchar 2. Y finalmente el número de materias, X número materias. Out number. Ya tenemos varios datos para el procedimiento. El exception me lo voy a copiar. Este es aquí is, begin, exception, end. Nos copiamos este procedimiento para finalizarlo. Bien. Primero necesito obtener, le enviaremos el promedio más, ¿no? Ya. Xprom, out, number. Ya. Enviaremos el promedio. El promedio va a ser igual a la función promedio del XID estudiante. Listo. Con eso ya estamos devolviendo el promedio. Verificaremos cómo vamos a devolver el apellido y el nombre. Necesitaríamos saber dónde están sus apellidos, sus nombres. Aquí está, estudiante. En la tabla estudiante. Select, necesito el nombre y también de aquí necesito el apellido. Y lo voy a guardar en XNOM y el otro dato en XAP. ¿De dónde? De la tabla estudiante. Donde el ID estu es igual a XID estudiante. Ya. En aquí ya estoy obteniendo todos los datos de nombre y apellido. Esto ya está, esto también. Me falta el número de materias y la calificación que se va a obtener. Verificaremos. El número de materias inscritas. Vamos a verlo en inscrito. Entonces, select count. Contamos de dónde el inscrito. Donde id esto es igual a XID esto. Y esto lo vamos a guardar en X número de materias. Listo. ¿A cuántas materias se ha inscrito? Ahí lo vamos a averiguar. Lo siguiente, la calificación. ¿Cómo pondríamos esta calificación? Pues necesitamos saber con unos ifs y unos else. Bien.
Primero entonces empezaríamos con unos ifs para verificar si el alumno ha sido excelente, digamos. Le pondremos esto. If el X promedio que ha obtenido, que lo tenemos aquí arriba, es mayor a 85. ¿Qué hacemos? En aquí diríamos que la calificación Xcali, sí, está bien, es igual a excelente. ¿Qué haríamos por else y end if? Ya. Dentro de este else, ¿qué tal si es menor o igual a 85? Vamos a ver si es bueno. X promedio es mayor a 75. Then decimos que es bueno. Aquí terminamos este else. ¿Qué tal si es menor a 75? Vamos a ver con aprobado, que sería xprom mayor a 50. Aquí vamos a terminar esto. Y aquí decimos que X calificación es igual a aprobado. Punto y coma. En otro caso, que sería deficiente, tendríamos que preguntar si el promedio encontrado es mayor a 35. Then, la calificación es igual a deficiente. Caso contrario, es reprobado. End if. Listo. Y ahí tenemos todos los casos para la calificación. Creo que ya no nos falta nada más. Vamos a hacer correr este procedimiento. Aquí tengo un error que nos dice. Cierto. El return no tiene que tener datos. Hacemos correr. ¿Ahora qué problema tengo? Centro edu es inválido. El promedio es inválido. A ver. El ID de estudiante. Qué extraño. A ver. Verificaremos aquí arriba el promedio, return number, y le estoy guardando el promedio. Si es que no tengo datos, le guardo en 0 y devuelvo el promedio. Si es que tengo otro error, devuelvo nada. Qué extraño. De centro edu. Ya. No sé por qué me está saliendo este error, la verdad. A ver. Las excepciones está bien. Sí, este NBL también te está dando 0 por si hay algún error. Si de esto y de estudiante. También esto está bien. Qué extraño. Y a ver, voy a hacer prueba de algunos otros datos. Select promedio.
del valor de 0, por ejemplo, si es que hay de eso. Debería de darme 0. Promedio es un valor inválido. From dual. Ahí sí me da 0. Ahora sí está bien. Qué extraño. Bien, continuaremos entonces. Al parecer no había ningún error, solamente ha tenido problemas con creación o se ha olvidado que se ha creado. Qué extraño. Ya, continuaremos. Declare, begin, end. En aquí declaramos todas las variables que necesito. Las voy a copiar de acá. Que necesito x y de esto, de tipo numérico. El apellido de tipo varchar2. Vamos a ver qué tamaño le vamos a poner. El nombre de tipo varchar2. La calificación de varchar2, esto ya le podemos poner un 100 si ustedes quieren, un 50, un 25, ya que nosotros estamos creándolo. No hay problema para eso. El número de materias, numérico, todo bien. El promedio también numérico. Bien. Verificaremos qué tamaño le vamos a dar al apellido y al nombre, describiendo la tabla estudiante. Ahí está. Apellido, nombre, 50-50. Aquí 50. Y acá también 50. Listo. Mostraremos entonces la ficha de BMS output.putline. Ya. Necesitamos mostrar 6 filas. Listo. Aquí sería ficha de estudiante. Rendimiento académico. Por la otra parte serían puros iguales. En la tercera línea tenemos el ID estudiante. Lo concatenamos con XID esto. Tenemos apellidos y nombre. Le ponemos el apellido concatenado con un espacio, X nombre. Número de materias inscritas, que eso también lo estamos obteniendo, de X número mat. Finalmente el promedio. El promedio por aquí, que lo obtenemos de XPROM. Luego tenemos la calificación, obtenido con XCali. Listo. ¿Qué dato necesitamos poner? El ID estudiante. Le ponemos al inicio quizás un 62. Hacemos correr. ¿Qué nos dice? Ah, sí, el out tengo que borrar. Hacemos correr. Y ahí está. Ah, no estoy llamando a la función, digo al procedimiento. ¿Dónde está mi procedimiento? Datos por estudiante. ¿Qué datos necesitamos enviarlo? El XID estu, X apellido, X nom, X calificación, X número de materias y X promedio. Listo. Y ahí está el resultado final.
62, Morales René, 2 materias inscritas, promedio 72, aprobado. Con otro dato, tenemos el 73. Hacemos correr, 73, Chávez Henry, 5 materias, 47.8, deficiente. Siguiente dato, estudiante 12. Lo hacemos correr. Nos dice Ceballos Paul, 0, 0, reprobado. Y finalmente 23. Hacemos correr, 23, Tito Oscar, 358, aprobado. Y listo, ya tendríamos nuestra primer ejercicio realizado. Esto lo voy a copiar en el Canvas para que lo tengan. Primero está nuestro promedio. Uy, esto está muy cerca. Aquí tenemos la función de promedio. Tenemos todo nuestro procedimiento. Lo duplicaremos por si acaso. Uy, esto está bastante largo. Listo. Ahí tenemos el procedimiento. Y finalmente, nuestro programa principal. Ahí está. Listo. ¿Qué nos decía el segundo ejercicio de la defensa de procedimientos? Resolver el ejercicio 1, pero utilizando por lo menos 2 procedimientos y sin funciones. ¿Cómo lo realizaríamos? Pues lo podríamos realizar de esta forma, solamente modificando todo lo que teníamos. ¿Qué les parece de este número de materias? Lo podría llevar aquí arriba. Auxi, ¿Sí? Dígame. Auxi, perdón que le interrumpa, pero no sé si para la tarea podría darnos más tiempo. Es que al menos yo justo tengo una clase ahora. Uy, ya. Si no es a las 9, ¿a qué hora les parece bien? A las 11 podría ser, o a la medianoche tal vez. Medianoche. ¿Ya? Está bien, solo por esta vez, ya que también el jueves no hubo clases y los que no podían los sábados están en los jueves, ¿no? Ya. Hasta medianoche entonces va a estar abierto el formulario. Ya. Listo, Auxi, muchas gracias. Bueno, continuaremos entonces. Vamos a cambiar este procedimiento. Y aquí le vamos a poner datos X promedio. Ya tenemos el ID de estudiante ingresando. Este return tenemos que eliminarlo. También este 0. Datos de salida va a ser el número de materias y el promedio. Listo. Este return también se nos va. Y ya está. Bien. Vamos a hacer correr entonces el procedimiento. Aquí le vamos a pegar datos promedio, que necesitamos de datos de entrada, x y de esto, datos de salida, el número de materias y el promedio. Vamos a borrar todo esto ya que no lo necesitamos. Solo vamos a tener estos dos datos. Y a ver qué tal. Hacemos correr esta primera parte que nos dice. Uy, tenemos un error.
Datos por promedio, número. Ah, sí, esto no. ¿Dónde está? Promedio, tipo numérico. Esto lo borraremos. Ya. Procedimiento creado, datos por promedio. Datos por estudiante 2 va a ser esta parte. Hacemos correr. En aquí le falta un 2. Le hacemos correr. Listo. Y finalmente en aquí tendría que poner datos de estudiantes 2. Hacemos correr casi lo mismo. Y ya está. El otro 50% realizado creo que en unos 3-5 minutos. Esto ya les he pasado. Y esto sería para la parte 2. Defensa 2, parte 2. Esta es la parte 1. Parte 1. La tenemos como parte 1. Y parte 1. Ya está. Ya. Para estos nos decía mínimamente 2 procedimientos. Y ya estaría. Y lo que creo que estaba buscando el licenciado era que utilicen un procedimiento dentro de otro procedimiento. Algo así lo he entendido. Así que tenemos un procedimiento y en la otra parte también tenemos otro procedimiento. Ahí está. Esto lo vamos a reducir. Listo. Y finalmente este declare, que no ha cambiado casi nada. Y listo. Ya con eso hemos terminado entonces las soluciones propuestas para la defensa 2. ¿En cuánto tiempo? 18, casi media hora. Casi media hora. Estaba bien, estaba bonito. De suerte su base de datos no es muy compleja, así que no hay problemas con estos datos. Claro, eso sí, tienen que tener cuidado con esos datos que no están normalizados, ¿no? Tiene aquí con minúsculas, mayúsculas, pero eso más que todo se lo ve cuando estén probando los queries, viendo las tablas y demás. De esa forma entonces lo van a ver. Y bien, con eso entonces tenemos la parte de defensa de procedimientos, las soluciones que están en el Canvas, ya les he puesto. Y este Canvas, ¿en dónde lo pueden encontrar? Lo encuentran en el Classroom, la auxiliatura, se van a clases, en cursores, y ahí tienen la presentación directa. También tienen otras partes y como les digo otra vez, la práctica de auxiliatura ya está. Aquí están las bases de datos, el de base de datos hotel y OXPRAC. Y aquí tiene sus modelos entidad-relación, modelo relacional. Las preguntas de la práctica de auxiliatura lo tienen en documento y en PDF, para que lo puedan ver de estas dos formas. Como les digo otra vez, que tengan cuidado con las fechas. No sé realmente cuándo me vaya a pedir el licenciado las notas. 1, 7, 10. Eso es más que todo el formato que le das, ¿no? Tú le puedes dar formatos así. Te muestro cómo darle formatos si es que tienes una fecha diferente. Uy, ¿dónde tenemos fechas en esta base de datos? Creo que no. Me voy a entrar en la base de datos de documentos. Ahí sí tenemos fechas. Ya. En fecha de edición, revista. Ya. Select fecha edición from revista. Ya. Ahora mismo tengo todo esto. Eso es por defecto. Si es que no tienes eso, lo puedes dar un formato. Como con tu chart. Y ahí le das tu formato. Aquí. ¿Cómo sería el formato de esta forma? Sería día a día, guión, mon, guión, yeye. Creo que es así. Sí.
este formato. Y si quieres hacerlo todo en mayúsculas, pues afuera le pones, esto le pondremos como fecha edición. Fecha edición. 200 líneas. Topper. Creo que era esto. Ah, no, no era esto. O era solo UP. Sí. De esta forma entonces puedes cambiar el tamaño o la fecha de edición para que sea la misma. Te lo voy a copiar. Con Upper. Y ahí tienes la fecha de edición, lo estás cambiando y para que sea lo mismo que tienes en el inicio, ¿no? Por si no le sale lo mismo que la foto. Select fecha edición. Sí, es lo mismo. Ahí tienes. Con eso entonces puedes arreglar el formato que te está saliendo. Sí, es lo mismo. Bien. Entonces, si no hay más consultas, hasta aquí va a ser la clase de hoy. La parte de cursores va a estar abierta hasta medianoche. Y como les dije, hoy día va a ser válida por 2 puntos porque creo que vamos a hacer una más de triggers y de ahí es probable que el docente me pida las notas. Les estoy repitiendo otra vez, hagan la práctica y voy a ver si lo puedo realizar estos cursores y la otra parte que sería triggers así a la rápida. Creo que van a ser 5-5 más o menos o 6-6, 6 para cursores y 6 para triggers, porque estos temas ya son un poquito más pesaditos. Y unos 6 de crear, insertar líneas, no sé, modificar, eliminar líneas. Eso es un poquito de L. Y si eso es más sencillo, es como unas 2, 3 líneas, ahí unas 5 líneas. No habría problema con eso y con esos de DML también vamos a poder ver la parte de secuencias, que en realidad son a lo máximo unas 5 líneas de código en todos los casos. Las secuencias te ayudan más que todo a tener tus llaves primarias de tipo correlativo, digamos, que vayan de 5 en 5, de 10 en 10, algo así. Aunque claro, puede que muchos no lo usen, porque qué tal y si se pasa 1.000.000, 1.050.000 así a la rápida. Pero es bueno para tomar en cuenta en qué número van a comenzar todos los datos a insertar. Bien, entonces en esta semana que viene van a tener noticias de su parte 2 de la práctica. Ya tienen su parte 1 de la práctica, vayan realizándolo. Y si a la final no me da tiempo de realizarlo, solamente la parte 1 va a ser la que va a ser revisada, porque, bueno, alguien que te dé, digamos, de hoy día para, no sé, el siguiente martes es algo muy corto de tiempo. No sería algo justo también si es que les doy muy poco tiempo. Bien, entonces como les dije, hasta aquí sería la clase de hoy. Si tienen consultas, dudas, algunas cosas que no les sale de su ejercicio extra, que sería de los cursores, también tienen ayuda en Canvas, me comunican, no hay problema.